Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Andy Ercel vuelve a sonreír y esta vez el motivo ha conmovido hasta a los más escépticos. Las palabras de su madre han desatado una ola de emociones. Todo comenzó con una entrevista exclusiva en la que la madre de Andy Ercel, una figura que rara vez aparece en medios, se animó a hablar sobre el momento actual de su hija. Con voz serena y ojos brillantes, dijo, por fin vuelvo a ver esa chispa en los ojos de mi niña. Andy está volviendo a ser ella misma. Su sonrisa ya no es forzada, es real. Estas declaraciones han generado un eco tremendo en redes sociales. Para muchos, Andy había atravesado momentos muy oscuros, tanto a nivel personal como profesional. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de una ruptura sentimental y una crisis emocional eran persistentes. Sin embargo, la reciente aparición de la actriz en eventos y rodajes, con una actitud mucho más luminosa y abierta, había llamado la atención de todos. Siento que mi hija ha renacido. Se está rodeando de personas que la quieren de verdad. Y eso, como madre, me da una paz que no puedo describir, confesó la madre de Andy, provocando que muchos seguidores reaccionaran con mensajes de apoyo y empatía. Según allegados, uno de los factores clave en este cambio ha sido la reconciliación emocional de Andy con su pasado. Sin necesidad de mencionar nombres, se cree que hubo una conversación definitiva con una figura importante de su vida, que habría cerrado heridas abiertas. En palabras de una amiga cercana, fue una charla larga, con llanto, con silencio, pero también con verdades. Andy necesitaba liberarse y lo hizo. Durante un evento reciente, al ser consultada por un periodista sobre estas palabras de su madre, Andy respondió con una sonrisa emotiva, mi madre me conoce mejor que nadie. Si ella dice que estoy bien, es porque realmente lo estoy. No fue fácil, pero estoy aquí, con el corazón tranquilo. Este tipo de declaraciones no pasó desapercibido para sus fans, quienes comenzaron a publicar mensajes como, se nota que está feliz otra vez o el amor de una madre lo cura todo. Incluso algunos colegas de la industria han compartido el video de la entrevista con palabras de admiración y cariño. El resurgimiento emocional de Andy Ercel no solo se percibe en sus palabras, sino también en su trabajo. En las grabaciones de su nuevo proyecto, se la ha visto riendo, bromeando con el equipo y mostrando una energía que muchos extrañaban. Andy está diferente, pero en el mejor sentido. Más presente, más conectada, comentó uno de los productores. Lo más llamativo fue la publicación que Andy hizo en sus redes poco después de la entrevista de su madre. Una imagen sencilla, ella caminando por la playa al atardecer, con un pie de foto que decía, gracias por esperar a que mi luz volviera. La imagen alcanzó millones de likes en pocas horas. La publicación de la playa marcó un antes y un después. No solo por su simplicidad, sino por la honestidad que transmitía. Muchos fans comentaron que esa frase no era solo un mensaje al público, sino también a sí misma. Un agradecimiento interno por no haberse rendido, por haber resistido los días grises y haber encontrado, poco a poco, el camino de regreso a la luz. Una fuente muy cercana al entorno familiar aseguró que Andy, durante meses, se refugió en la discreción, alejándose del ruido mediático y enfocándose en terapias personales, lecturas espirituales y, sobre todo, en reconectar con su madre, figura clave en su equilibrio emocional. Hubo noches largas de confesiones, silencios compartidos y abrazos eternos. La madre de Andy fue su ancla en medio de la tormenta, explicó la fuente. Durante una reciente participación en un programa de televisión, un periodista le preguntó directamente a Andy si estaba enamorada nuevamente. La actriz, lejos de evadir la pregunta, respondió con una frase que dejó a todos reflexionando, estoy enamorada de mi vida, de mi paz, de volver a levantarme sin miedo. Si alguien comparte ese amor conmigo, bienvenido sea, pero esta vez, el centro soy yo. Ese momento fue aplaudido por el público presente y, más tarde, viralizado en redes con miles de mensajes como,
Ande está dando una lección de amor propio o qué importante es escucharse y priorizarse. Pero las emociones no terminaron ahí. Días después, se filtró que Ande habría sido vista saliendo de un café en Estambul con una figura masculina del medio artístico con quien se la vinculó en el pasado. No hubo gestos comprometidos, pero las cámaras captaron una mirada cómplice, una sonrisa compartida y una despedida prolongada que dio lugar a todo tipo de interpretaciones. ¿Se trataba de una simple amistad reencontrada o el inicio de una historia reescrita? Al ser consultada por los reporteros sobre ese encuentro, Ande respondió de forma ambigua pero serena: no todo necesita una etiqueta. A veces, solo se trata de compartir un café con alguien que te vio en tus peores momentos y aún así decidió quedarse. Esa frase, pronunciada con una paz evidente, dejó claro que lo importante no es el quién, sino el cómo y el cuándo. Su madre, por su parte, fue abordada nuevamente por un canal local al salir de un centro cultural. Le preguntaron si creía que su hija estaba lista para amar de nuevo. Su respuesta fue tan directa como emotiva: mi hija siempre ha tenido amor en su corazón. El problema no era amar, sino confiar. Y creo que, por fin, está aprendiendo a hacerlo sin miedo. En las últimas semanas, Ande ha retomado también su pasión por la pintura, algo que había dejado de lado. En sus historias de Instagram, compartió una imagen de un lienzo en tonos azules y dorados, acompañada por la frase: cada trazo es un paso más hacia mí. Esta faceta creativa, que muchos desconocían, ha sido muy bien recibida por sus fans, quienes destacan su versatilidad artística y su capacidad de reinventarse. Uno de los momentos más comentados fue su aparición sorpresa en un evento benéfico en favor de mujeres víctimas de violencia emocional. Ande subió al escenario sin aviso previo y tomó el micrófono con decisión: no estoy aquí como actriz, sino como mujer. Como alguien que también ha tenido que reconstruirse. Y si mis palabras pueden ayudar a otra mujer a no sentirse sola, entonces todo habrá valido la pena. El auditorio estalló en aplausos. Algunas personas entre el público lloraban, tocadas por la sinceridad de sus palabras. En redes, esa intervención fue considerada uno de los momentos más poderosos del año. Actrices, periodistas y activistas compartieron el video con frases como: gracias por tu voz, Ande, o así se usa la fama, con empatía. Ciertamente, la sonrisa de Ande Ercel hoy no es solo una expresión facial. Es un símbolo. Un reflejo de las cicatrices que sanaron, del camino recorrido, de las batallas silenciosas ganadas. Su madre, en otra reciente aparición, lo resumió con una frase que tocó fibras: cuando una hija vuelve a brillar, una madre respira aliviada. La oscuridad no duró para siempre. Mi niña volvió. Y es que a veces no se necesita un gran escándalo ni una historia de amor para conmover al público. A veces, basta con ver a alguien reencontrarse consigo misma, paso a paso, palabra a palabra, hasta volver a ser luz. Y eso, en el caso de Ande, ha conmovido a millones. No olvides dejar tu comentario: ¿qué opinas de esta nueva etapa en la vida de Ande Ercel? ¿Crees que se avecina una nueva historia de amor o es solo el principio de una transformación aún más profunda? Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente episodio con más historias que tocan el corazón. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y escribir en los comentarios: ¿qué opinan de esta nueva etapa de Ande Ercel? Los leo siempre.